Continuamos informando en TV Noticias y bueno, esta noche estamos en comunicación con el doctor Ángel Delgado para hacerle algunas consultas sobre el adelanto de elecciones. Doctor, buenas noches y bienvenido a TV Noticias, Canal 21 de Huancayo. Muy buenas noches, muy agradecido por esta invitación. Un gran saludo a todos ustedes en la producción de este programa y, por cierto, a todos los amigos que nos están escuchando en Huancayo y en el centro del país. Ok, muchas gracias más bien por atendernos. Doctor, ya se dio el pase prácticamente, bueno, el primer pase, porque luego tenemos todavía una segunda votación para el adelanto de elecciones. ¿Cree usted que sea conveniente este adelanto de elecciones para el 2024 o todavía es muy pronto para ello? No, yo creo que, vea, el problema del adelanto de elecciones nace de la propia realidad política del país, no nace de las presiones que un grupo violentista está haciendo, porque si así fuera, yo creo que sería inaceptable e indigno que la democracia peruana acepte chantaje, o sea, quienes destruyen un aeropuerto, quienes destruyen propiedad privada, quienes han causado víctimas y todos los desmanes, construyendo carreteras, etcétera. Ese tipo de razones no pueden ser el móvil para poder, digamos, estar de acuerdo con el adelanto de elecciones. Y eso es un tema que hay que decirlo por delante para tener claridad. El tema de adelantar elecciones nace de otra lógica, y que lo hemos venido diciendo antes, yo entre ellos. El gobierno de Castillo es un gobierno que en menos de un año y 4 o 5 meses se ha deslegitimado absolutamente. Se ha llenado de corrupción, se ha descompuesto, ha demostrado una eficacia, un aparato que tiene que ser remozado, y en esta lucha el Parlamento también se ha desgastado. Ambos poderes entonces no están en capacidad para reemprender un rumbo democrático y no tienen aliento para llegar como debiera al año 2026. En ese momento, la razonabilidad nos dice que hay que acudir al pueblo peruano, al pueblo soberano, para que elija nuevas autoridades para el Parlamento y para el gobierno nacional, y con ellos emprender un nuevo curso que recupere la democracia y afirme la república. De eso se trata, Claro no que sí. las acciones violentistas. Yo soy de los que creo que el gobierno del señor Boluarte no da pues para enfrentar los problemas. Es un gobierno de transición, es un gobierno puente que tiene que permitir que se genere un nuevo gobierno legitimado por una nueva elección. Creo que de eso se trata, y el Parlamento tiene que acompañar a dicha función. Claro que sí. Hay quienes de pronto decían que esto sea para diciembre del 2023, pero había algunos constitucionalistas que decían que era muy pronto, que parece el padrón electoral necesitaba un tiempo adecuado. Y hay quienes también de pronto ponían como ejemplo las elecciones que se da luego del golpe de Fujimori y luego también de lo que sucede con Vizcarra, ¿no? ¿Son situaciones iguales o acá hay diferencias? En todos los casos los tiempos han sido distintos. Yo quiero decir lo siguiente. El problema es el siguiente, que tenemos que hacer elecciones dando un tiempo suficiente para que haya campaña electoral, para que se presenten nuevos grupos políticos y secundariamente para que se hagan algunos ajustes en el sistema electoral que permitan corregir errores. Yo estoy en contra, por ejemplo, de aquellos que dicen que tienen que hacer primero grandes reformas. Este Congreso está descalificado por lo que ha venido realizando para hacer alguna reforma de gran calado. Eso lo va a tener que hacer el nuevo Congreso. Más huele a pretexto para no dejar el cargo, y eso es inaceptable. Como es inaceptable también la propuesta de los grupos radicales que quieren, para adelantar elecciones, que se convoque a una asamblea constituyente. Eso también es inaceptable. En el fondo están demostrando que no quieren adelantar las elecciones. Entonces, el tiempo es el tiempo necesario para que se pueda generar un movimiento de renovación política. Eso es lo más importante y es una apreciación que tenemos que hacer. La verdad es que, estando ya, digamos, con una meta establecida, que este gobierno tiene una fecha límite, un mes más, 2 meses más, 3 meses más resultan poco relevantes. No estamos en una carrera contra el tiempo, sino lo que queremos es que el pueblo peruano acuda a la cita electoral con una oferta de partidos y opciones que permita superar el momento asiago que hemos tenido en la elección del año 2021. ¿Se da cuenta? Y para eso necesitamos un tiempo razonable
porque como usted comprenderá, nada que se hace apresuradamente, empujado por circunstancias que uno no logra controlar, al final resulta, al final resulta mal. Entonces se trata de eso, es más que discutir un mes más, un mes menos, el asunto fundamental es que ya se dijo que este es un gobierno que no va a ser la segunda fase de Pedro Castillo como teníamos algunos, sino es un gobierno de transición, es un gobierno puente, es un gobierno encargado, cuya tarea fundamental es garantizar el proceso electoral y atender las demandas más inmediatas de la población. Nada más. No le pedimos al gobierno nacional Boluarte ningún cambio, ninguna reforma sustantiva, mucho menos la del programa del Partido Perú Libre que ella postuló con Pedro Castillo. Tiene que olvidarse de todas sus vaivenes y simpatías radicales y izquierdistas y trabajar para darle un curso de normalidad. La sociedad peruana está golpeada, está convaleciente y en consecuencia hay que permitir un tránsito pacífico, ordenado, una retirada ordenada de las instancias gubernamentales, parlamentarias y del gobierno, para de esa manera entonces abrir la cancha a una nueva etapa donde el pueblo peruano tenga oportunidad de elegir autoridades nuevas y mejores a partir del año 2024, concretamente. Claro que sí. ¿Qué opina usted de la bicameralidad? Yo creo que esa es una de las reformas que sí se podría hacer, y lo digo por lo siguiente. Primero porque la bicameralidad es parte de la tradición histórica constitucional del Perú. Lamentablemente, en la época de la dictadura fujimorista, se quebró esta tradición y hemos tenido parlamentos deplorables, parlamentos manejados por los gobiernos de turno. Una segunda cámara introduce al interior del Poder Legislativo un equilibrio, un mecanismo reflexivo, un control intraparlamentario. Eso se ha olvidado y eso mejora la calidad de las decisiones del Parlamento, de los productos legislativos y permite una actuación menos compulsiva que una sola cámara. Y no la unicameralidad ha demostrado ser un fracaso en el tiempo que ha venido funcionando. Los parlamentos de hoy todos son mejores que los parlamentos bicamerales y todavía recordamos nosotros, ¿no? Hagamos un poco de historia, a grandes parlamentarios, senadores, Luis Alberto Sánchez, Mariano del Polar, Carlos Malpica en las izquierdas, Jorge del Prado, Enrique Bernales, todos parlamentarios de fuste de la última etapa que hemos reconocido. Y la verdad es que el Senado es imprescindible, renueva la clase política y pone en esta función a los líderes nacionales de todas las fuerzas, cosa que no se consigue con la representación más bien de tipo provinciana, territorial, que refleja la Cámara de Diputados solamente. Entonces, esto me parece importante. Ahora, yo espero que se pueda conseguir. ¿Por qué? Porque ya hay un avance en la Comisión de Constitución, ya hubo una votación que no alcanzó los 87 votos, tuvo la mayoría absoluta, pero no alcanzó los 20 votos, y en consecuencia, si los 90 y tantos congresistas que han votado por adelantar las elecciones se ponen de acuerdo, podrían votar esta reforma en 2 legislaturas sucesivas, y entonces en las elecciones tendríamos una representación más ampliada. Claro. O sea, la oferta electoral crecería, incluso los parlamentarios que están en esto podrían postular al Congreso y a ver si el pueblo peruano lo respalda o no en este propósito. Pero creo yo sí que el Senado es una necesidad política que solamente la majadería y la campaña tendenciosa de gobiernos autoritarios ha logrado desterrar de la historia política constitucional del Perú. ¿Sería necesario, de pronto, hay muchas voces que piden que haya cambio también en las autoridades electorales, ¿no? Llámese Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC, para como refrescar toda esta política sucia que hemos tenido hasta el momento y tener pues personas que realmente nos den unas votaciones honestas como queremos todos los peruanos? Habiendo sembrado la duda en las elecciones pasadas, donde la actuación de las autoridades electorales de entonces ha sido deplorable, no pueden ser ellas mismas las que hagan las elecciones para el año 2023-2024. Creo que eso hay que ser claros en absoluto.
Y eso se consigue no con una reforma constitucional, sino con un cambio en la ley de elecciones, recortándole también los mandatos a esta gente. Si los congresistas han recortado sus mandatos, si el presidente de la República se ha recortado su mandato, no vengan que estos burócratas de cuarta no pueden también ser recortados en sus mandatos. ¿Ya? Eso hay que hacerlo. En segundo lugar, la segunda reforma, creo yo que hay que hacer, es tener un sistema que permita que a la hora del escrutinio no haya, digamos, dudas a la hora de verificar los votos. O sea, que no tengamos lo que sucedió en estas últimas elecciones, donde en algunos lugares del país, donde no había personeros, había actas, pues, que tenían 200 votos a favor de un candidato y 0 a favor del otro, ¿se da cuenta? Cosa que es imposible, pero como no había una forma de cotejar eso con votos ni con nada, eso lamentablemente no se pudo escuchar, no se pudo investigar. Entonces yo creo que hay que tener un sistema que permita que si hay problemas, si hay dudas, se puedan revisar los resultados de las elecciones, se cuenten con las actas de votación y de repente con algo que determine contener los votos, no sé, algo que permita, digamos, cotejar y estar seguros que la voluntad popular en esa mesa se expresó en un sentido y no ha sido tergiversada por los miembros de mesas afines a un partido político determinado. Y la tercera reforma, la única y la última, y esta sí es que hay consenso, es poder avanzar en la reinstauración del Senado de la República. Yo creo que esas serían las tres cosas que se pueden conseguir, no más. Cualquier otra cosa más ya es una necesidad y este Parlamento creo que no está calificado en absoluto para hacer ninguna otra transformación. Claro que sí, y de pronto también algunos requisitos para ser candidato, ¿no? Para no permitir que cualquier persona, pues, sin la más mínima preparación se presente para ser diputado o senador, ¿no? Bueno, sí, también, pero lo que pasa pues es que el sistema democrático es un sistema que permite que cualquier ciudadano pueda hacer. Eso es lo de malo. Depende de la votación popular y no de un sistema meritocrático. Claro. Entonces hay que estar de acuerdo con lo que dice. La democracia es esa, es el gobierno del pueblo, ¿te das cuenta? Y el voto de Juan Pérez vale igual que una persona muy ilustrada, un sabio que podamos tener nosotros, un científico notable, es igual. Un ciudadano es un voto, ¿te das cuenta? Pero por lo menos algunos mínimos, ¿no? Claro, mínimos requisitos. Sí. Y yo le decía... También se podría incorporar... Claro, sí. Perdón. Sí. No, decía que también se puede modificar el artículo 117 y poner una causal más, como están planteando algunos, para que el presidente de la República pueda ser acusado constitucionalmente cuando hay gravísimas denuncias de corrupción, cosa que no se ha podido hacer con el señor Castillo, por ejemplo. Exacto. Okay. Nada más, o sea, son cosas muy puntuales porque si entramos a una gran reforma, la verdad es que no se va a adelantar nunca ninguna elección, le va a faltar siempre tiempo a los señores parlamentarios. Como nos está faltando tiempo para poder conversar, doctor Ángel, ha sido un gusto también. Sí, esto tiene pues para tener una charla bastante grande y poder las personas que también puedan entender sobre la necesidad de tener un voto bien preparado, analizar muy bien para no estar pues en este problema en el cual nos encontramos en la actualidad todos los peruanos. Correcto. Ha sido un gusto más bien tenerlo aquí. Yo le agradezco mucho de verdad la invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Es muy importante que todo el país y especialmente el centro del territorio esté informado y este tipo de entrevistas a mí me da mucho gusto y poder ayudar, chiquito, pero ayudar a poder resolver algunas dudas que algún ciudadano pudiera tener. Y muchas gracias a ustedes por la intermediación, por la invitación. Y nos despedimos deseándoles buenas noches y también aprovecho para desearles que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y un mejor año nuevo. De igual forma, doctor, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hemos estado con el doctor Ángel Delgado comunicándonos esta noche sobre las elecciones, el adelanto de elecciones, ¿no? Y hemos tenido acá justamente las consideraciones necesarias para poder analizar bien sobre cómo debemos de actuar en las futuras votaciones para este 2024.